explicar la idea que ya ustedes vieron en su curso de física eléctrica, que se denomina la ley de Faraday. Nosotros vimos en la clase pasada que la ley de Ampère dice que una corriente produce un flujo magnético. Ahora vamos a ver que un flujo magnético debe producir la corriente, pero con un detalle. En la clase pasada no nos limitaban a que la corriente fuera constante o variara. Siempre iba a aparecer el flujo. De hecho, las cosas que vimos las vimos con corriente continua. Ese no es el caso de Faraday. Si el flujo, y aquí en esta gráfica lo que se muestra es la siguiente: un material ferromagnético y una bobina de n vueltas que le da vueltas aquí. Si este flujo que pasa por este material ferromagnético es constante, aquí no aparece ninguna tensión inducida, porque la derivada de una constante es igual a cero. En este se imagina uno que el flujo que está pasando a través de esta bobina está variando con respecto al tiempo. Y entonces ahí sí aparece una tensión inducida. Ahora vean lo siguiente, vamos a ponerle el ojo a este signo menos, que es muy importante. Este signo menos es la ley de Lenz. La ley de Lenz dice que esta corriente siempre va a producir un flujo que se oponga al sentido de variación del flujo externo. En otras palabras, si este flujo está aumentando en esta dirección, esta corriente tiene que producir un flujo que se oponga a este aumento. Es decir, para oponerse a que esto aumente, él tiene que ir hacia abajo. Y se aplica la ley de la mano derecha normal. Si usted pone el pulgar oponiéndose en este, o sea, hacia abajo, la corriente va hacia acá. Por el contrario, si este flujo está disminuyendo, la corriente tiene que producir un flujo que se oponga a que esto disminuya, es decir, un flujo hacia arriba, que refuerce este flujo. Para que ese flujo esté hacia arriba y usted pone el pulgar hacia arriba, ahora la corriente está entrando. Eso es la ley de Lenz. Eso es para que se conserve la energía. Nosotros vamos a hacer un ejercicio, pero cuando veamos las máquinas rotativas, donde se explica muy bien por qué eso tiene que ser así, para que se conserve la energía. Vamos a suponer que este flujo está variando en forma senoidal. Este es el máximo valor que él tiene y es seno de omega t. Recuerden que omega es 2πf. Entonces, la tensión inducida es, si esto tiene n vueltas, es menos n por la derivada del flujo máximo por el seno de omega t. Entonces tenemos el signo menos, la n, el flujo máximo, la derivada interna que es omega, y esto es el coseno de omega t. Fíjese usted que hay un desfasaje. Se produjo un desfasaje entre la tensión inducida y el flujo. Si nosotros agarramos el módulo que es n phi max omega, y lo llevamos a valor eficaz, nos queda esto. Y descomponemos omega en como 2πf, 2pi entre raíz de 2 es 444. F es la frecuencia, 60 Hz en Venezuela, N es el número de vueltas y phi es el flujo máximo. Fíjense que si nosotros podemos determinar perfectamente el flujo máximo que atraviesa esto aquí, simplemente midiendo la tensión inducida, que se mide con un tester, conocemos la frecuencia, conocemos el número de vueltas, esta es una constante, podemos calcular el flujo máximo. Ahora, vamos a hablar del transformador ideal. Imagínese usted que tenemos una estructura de material ferromagnético con una característica, que su permeabilidad es infinita. Es decir, su reluctancia es cero, es como si no tuviera resistencia al magnetismo. Eso quiere decir que todo el flujo va a quedar encerrado aquí adentro. No va a haber pérdidas de flujo. También vamos a imaginarnos que estas bobinas son ideales. Eso quiere decir
que no tienen resistencia. No hay pérdidas por efecto Joule. Y vamos a alimentar esta estructura y esta bobina, esta la vamos a alimentar aquí con una fuente externa, una fuente que varía en el tiempo. Al hacer eso, este lado, para identificarlo, lo vamos a llamar primario. Y este lado donde vamos a obtener la tensión inducida, lo vamos a llamar secundario. Observen que esto es bastante relativo, porque si ahora por aquí alimento externamente, esto se convierte en primario, y si obtengo la tensión transformada aquí, este es el secundario. Bien, entonces, esta tensión externa, como está variando, ella produce un flujo que varía en el tiempo a través de la ley de Faraday. Tiene que cumplirse la ley de Faraday. En el secundario, el flujo que ya está viendo también está variando, pues ahí aparecerá una tensión en el secundario. Y esas tensiones, cada una va a depender aquí del número de vueltas del primario y aquí del número de vueltas del secundario, que no tienen por qué ser iguales. Si usted divide la primera ecuación entre la segunda ecuación, le queda que el voltaje del primario entre el voltaje del secundario es igual a la relación del número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. El signo menos se cancela. ¿Ven? Si lo hacemos en forma fasorial, observe usted que podemos decir que B sub P, módulo del voltaje del primario entre el módulo del voltaje del secundario, es igual a esta relación. Observe usted lo siguiente. Si usted despeja de aquí y pone que NP tenga menos vueltas que NS, observe usted que B sub S va a tener un valor más grande que B sub P, o lo contrario. Si NP tiene más vueltas que NS, pues evidentemente B sub S va a ser más pequeño. Es decir, las tensiones transformadas van a depender de la relación con que fueron construidas, van a depender del número de vueltas. Esta relación generalmente se escribe como A y se denomina relación del transformador o relación de vuelta. En algunos textos se usa es M. Vamos a ver qué pasa con las corrientes. Vamos a imaginarnos que por aquí pasan corrientes. Como no hay pérdidas, podemos decir que la potencia aparente en la entrada es igual a la potencia aparente en la salida, porque no hay pérdidas. Si yo despejo B sub P sobre I sub P, o I sub P sobre I sub S, observen que da B sub P entre B sub S, da realmente 1 sobre A. Es decir, cuando NP es más grande que NS, entonces B sub P es más grande que B sub S. Pero dada esta relación, ahora I sub S es más grande que I sub P. En lo contrario, pues entonces B sub S es mayor que B sub P y I sub P es mayor que I sub S. Usted lo que tiene es que sentarse a reflexionar sobre eso que acabo de decirles. Vamos a ver qué pasa ahora con las impedancias, la transformación de las impedancias. Lo que queremos es responder la pregunta: si yo pongo esta impedancia en el lado del secundario, ¿qué veo aquí? ¿Qué se refleja aquí? Bien, pues bien, ZL es el cociente entre B sub S e I sub S, es lo que está aquí. Y lo que se vería aquí, como esto transformado acá, bueno, es la ecuación de la impedancia también, es B sub P sobre I sub P. Si la relación de transformación la llamamos A y es NP entre NS, y yo esta expresión la voy a escribir toda en términos de B sub P y en términos de I sub P, pues simplemente B sub S es B sub P sobre A y I sub S es A I sub P. Si sustituye, verá que Z sub P es A cuadrado por ZL. Es decir, si usted pone aquí una resistencia de 1 ohm y la relación de transformación es 10, lo que usted va a ver aquí es una resistencia de 100 ohm. La transformó. Vamos